Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, que nos reunimos en torno a la obra de este gran educador, maestro, Paulo Freire. A ver si recordamos rápidamente la primera exposición que tuvimos el 19 de septiembre, que era en conmemoración de los 100 años de nacimiento de Paulo Freire. Los 4 integrantes del grupo núcleo, diríamos, de interés en la obra, el pensamiento de Paulo Freire, habíamos abordado diferentes facetas, aspectos, dimensiones de la obra, de la vida y el pensamiento, la praxis de Paulo Freire. Al cabo de esta jornada, muy linda, por cierto, muy productiva, muy provechosa, muy útil, nos dimos cuenta que la lectura que teníamos en general de Paulo Freire era un tanto fragmentaria. Es decir, que todos habíamos leído Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Y rápidamente nos dimos cuenta al interior del grupo que Freire es mucho más que Pedagogía del oprimido o Educación como práctica de la libertad. Por eso es que habíamos previsto una siguiente sesión para ver las diferentes etapas, o al menos las 4 grandes etapas de la vida de Paulo Freire. El proceso, la experiencia de alfabetización que el propio Freire tuvo en Pernambuco, en el nordeste brasileño. No solo un programa, diríamos, un proceso exitoso, no tanto por sus logros técnicos, que logró alfabetizar en alrededor de 40 días, a los trabajadores, básicamente cortadores de caña, en solamente 40 días. Pero el logro no solo es técnico, y es importante insistir una y otra vez que Paulo Freire no es solo un especialista en técnicas de alfabetización o educación de adultos o educación popular, sino y sobre todo por la relación intrínseca que Paulo Freire establece entre pedagogía y política, entre proceso pedagógico y proyecto político de transformación de las relaciones injustas en la realidad que vivimos. Relaciones injustas generadas, producidas, obviamente, por el sistema capitalista, por el sistema colonialista y por el sistema imperialista. Y ahora añadimos, además, no solo como un añadido, sino como una dimensión básica de todo sistema de dominación, el sistema patriarcal, es decir, la dominación de la mujer. Por eso es que la segunda sesión nos dedicamos a ver estas dimensiones básicas de la obra de Paulo Freire. La etapa del Brasil, la etapa del exilio, la experiencia en Chile que tuvo Paulo Freire y sobre todo los 10 años de vida europea, diríamos, que tuvo Paulo Freire en el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, en Suiza, a partir del cual, a partir del trabajo en este consejo, es que Paulo Freire pudo relacionarse de una manera militante con los procesos de liberación y descolonización de África, sobre todo Sao Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, no Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, etc. Angola también, Mozambique también. Bien, y luego la última etapa, que es a partir del año 80, que es cuando Paulo Freire retorna al Brasil y entre otras acciones asume una función pública como secretario de Educación en el municipio de Sao Paulo. Habíamos indicado entonces que al menos hay estas 4 grandes dimensiones en la vida, en la obra y el pensamiento de Paulo Freire. Y en cada una de estas etapas hemos demostrado que hay una diversidad de obras muy ricas, muy interesantes en Paulo Freire. Luego habíamos pedido a Benito que nos indicara un poco, y es lo que está en el video que acaba de mostrarnos María, cuál es la pertinencia de leer a Paulo Freire hoy día, siglo XXI, en las condiciones de la realidad económica social del presente. A partir de ahí es que yo había propuesto hablar también de una de las facetas, yo diría, más lindas, maravillosas de Paulo Freire, y es que Paulo Freire no solo escribe libros, que eso es lo que hace el común de los intelectuales, sino que decíamos, la expresión no es muy correcta en castellano, pero es muy expresiva, los libros hablados de Paulo Freire.
Es decir, Paulo Freire, reitero, no solo escribió libros, sino que habló libros, dialogó libros con varios otros educadores, activistas, militantes de la causa popular, de las causas sociales, de las causas de la libertad, de la justicia, de la democracia, etc. A partir de estos, que son varios libros hablados, María había propuesto que nos pudiéramos concentrar en pedagogía de la pregunta, que es uno de los más interesantes en esta dimensión, diríamos, de los libros hablados. Pero conviene por lo menos presentar, no disponemos de mucho tiempo, quizás en próximas ocasiones podríamos ver los demás libros, pero hay al menos 5 libros hablados de los que yo conozco. Es probable que haya alguno más. Es muy difícil seguirle la pista en toda su vasta y amplia producción que ha tenido Paulo Freire, ¿sí? Pero el primer libro hablado, diríamos así, con el que Freire empieza, digamos, esta rica, interesante, reitero, maravillosa saga de libros hablados, es este libro que es Diálogo sobre la educación. Diálogo sobre la educación, que es un diálogo intenso, rico, maravilloso entre Paulo Freire y Sergio Guimaraes. Este es un libro, reitero, Diálogo sobre la educación, en el que van dialogando, hablando Paulo Freire y Sergio Guimaraes. Este es un libro realmente interesante porque este es uno de los pocos libros en los que Paulo Freire relata de una manera maravillosa su infancia, la manera como él se alfabetizó, no en la escuela, sino con sus padres en el patio de su casa, utilizando un palito para escribir y el suelo como pizarra, como muy bien él lo escribe, casi yo diría de una manera poética. El recuerdo de sus padres, de su familia, de su formación escolar. Es un libro muy lindo porque va, y el propio Sergio Guimaraes también van rememorando esas etapas. Luego la escuela, luego el trabajo educativo, el trabajo político, etcétera. Es un libro sin duda interesante. Este es el primero en el que Paulo Freire habla un libro, no solo escribe, sino que habla un libro. No hay mucho tiempo para hablar más, pero podríamos en una siguiente oportunidad. El segundo libro en el que Paulo Freire habla un libro, no solo escribe, habla, es precisamente Hace una pedagogía de la pregunta. Este es un libro en el que Paulo Freire dialoga, habla con Antonio Faúndez, un educador chileno que compartió muchísimo del trabajo de Paulo Freire, sobre todo ambos en el exilio, en Suiza, en el Consejo Mundial de Iglesias. De hecho, Antonio Faúndez es el que va a continuar el trabajo iniciado por Paulo Freire en el campo de la educación y la Secretaría de Educación del Consejo Mundial de Iglesias. Hace una pedagogía de la pregunta, entonces, del cual hablaremos un poquito más en esta sesión. Es un libro que Paulo Freire habla con Antonio Faúndez. Toda la primera etapa, casi unas primeras 50 páginas de este libro, es precisamente sobre la condición de exiliados que tienen ambos, Paulo Freire y Antonio Faúndez. Volveremos luego a hablar un poco más sobre este libro. Un tercer libro en el que Paulo Freire habla un libro, no solo escribe, reitero, sino que habla, es un libro, creo, poco conocido, por cuanto me aguardan un segundo, por favor, lo tengo aquí. Es un libro, decía, poco conocido, por cuanto es el que quizás es el menos difundido, pero sumamente interesante. Es esa escuela llamada Vida. Este es un libro en el que Paulo Freire dialoga con Frei Betto. Ya habíamos hablado algo en una anterior sesión acerca de Frei Betto, quizás lo recuerdan. Es un fraile franciscano que se hizo, diríamos, conocido, en el Brasil ya era conocido, pero a nivel Latinoamérica, porque Frei Betto habló también, bueno, hizo una larga entrevista a Fidel Castro sobre el tema de la religión y publicó un libro que se llama justamente Fidel y la religión. Entonces, este es un libro, esa escuela llamada Vida, en el que Paulo Freire dialoga con Frei Betto de una manera realmente maravillosa sobre una diversidad de temas que no los aborda en sus libros escritos, como el tema de la fe, el tema del compromiso cristiano, el tema de las comunidades eclesiales de base, la teología de la liberación, la base marxista del análisis que todo buen cristiano tiene que hacer de la realidad, las contradicciones de clase que un cristiano de verdad
no los de los charlatanes y proimperialistas que abundan en América Latina, sino un cristiano de verdad. El cristiano es el que sigue a Cristo en su vida y en su forma de ser, de vivir sobre todo, de manera coherente, ¿no es cierto?, con las opciones básicas del Evangelio, que es la opción fundamental por los pobres. Ese conjunto de temáticas, obviamente del tema de la educación, Paulo Freire va abordando con Frei Bethe en este libro maravilloso, Esa escuela llamada vida. Este es uno de los libros para mí más entrañables de Paulo Freire, porque bueno, toca una serie de temáticas que a mí personalmente me agradan muchísimo y son los que yo voy cultivando. No termina aquí los libros hablados, hay uno siguiente, creo menos conocido, pero extraordinariamente rico e interesante por la dimensión global que adquiere este diálogo, y es Paulo Freire e Ira Shor. En este libro, que se llama Miedo y Osadía, Paulo Freire dialoga este libro con, no sé cómo se pronuncia, Ira Shor es un educador norteamericano, canadiense en realidad, con el que van dialogando sobre el tema de la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Entonces, este es un cuarto libro que Paulo Freire dialoga, un libro, no solo, reitero, escribe, sino dialoga. Hay un quinto libro que lo he prestado al periodista Arriaza, que hasta ahora no me devuelve. Alfabetización se llama el libro, y este libro, Alfabetización, Paulo Freire dialoga con Donaldo Macedo, un también educador norteamericano, estadounidense en realidad, Donaldo Macedo, con el que van dialogando sobre los procesos de alfabetización y sobre todo concientización política, movilización, organización de las masas populares en varias partes de América Latina, sobre todo en Brasil, en Nicaragua, en Colombia, en Argentina y varios otros contextos que van abordando con Donaldo Macedo, alfabetización. Entonces hay al menos 5 libros, es probable que haya alguno más, pero al menos 5 libros en los que Paulo Freire dialoga sus libros, no solo escribe. ¿Cuál es, diríamos así, en resumen, dicho de manera muy, muy esquemática, por cierto, porque cada libro es una complejidad en sí mismo, pero cuál es la idea de estos libros hablados? Primero, que Paulo Freire aborda en estos libros hablados temáticas que no los aborda en sus libros escritos, porque lo hace de una manera vivencial. Estos libros hablados los referencia a partir siempre o casi siempre desde su propia experiencia de vida, desde los propios aprendizajes que él ha tenido a lo largo de su vida de educador y de político también, de político educador y de educador político. Recordemos la frase importante de Paulo Freire: él se define a sí mismo como sustantivamente político, adjetivamente educador o pedagogo, educador sobre todo, ¿no es cierto? Entonces hay una dimensión política que es fundamental en el conjunto de sus obras, y eso los va hablando, los va dialogando a partir de su propia experiencia. Hay unos relatos, diríamos, de su experiencia, tanto brasileña, europea, también norteamericana. Recordemos que el año 69 estuvo varios meses en Harvard, invitado por la Universidad de Harvard. Luego sus años en Europa, en el Consejo Mundial de Iglesias, su militancia por la causa de la liberación, descolonización africana, y finalmente su retorno al Brasil. Todo este ámbito rico, maravilloso de experiencias, Paulo Freire los va relatando, los va conversando con sus diferentes, diríamos, compañeros en estos libros hablados. Y esta es otra dimensión, reitero, poco conocida de la obra de Paulo Freire. Veamos entonces una y otra vez que Paulo Freire no es solo pedagogía del oprimido, ni solo educación como práctica de la libertad. Hay, por ejemplo, esta dimensión de los libros hablados, reitero, de Paulo Freire, que es importante. Si bien sería interesante hablar con detalles sobre cada uno de estos libros, el tiempo no nos da, entonces permítame para la segunda y última parte hablar al menos un poco sobre este gran libro, Hacia una pedagogía de la pregunta. Reitero, el tema propiamente de la pedagogía de la pregunta no es el tema central, aun cuando el título sea Hacia una pedagogía de la pregunta, pero no es el tema central, sino es una temática más de las varias que abordan en este libro. Reitero, toda la primera parte es sobre el tema del exilio, y la segunda y tercera parte, primero hay un pequeño defecto, yo diría, en este libro. Esta es la primera edición
se ha publicado en castellano. Entiendo que ustedes, María y Alejandra, están utilizando una otra edición que no es esta. Pero este libro no tiene índice, lo cual es raro, no tiene índice esta edición que yo tengo. Y le hace falta, yo le hubiera puesto, yo editor, le hubiera puesto subtítulos, diríamos. No tiene ni un solo subtítulo. Todo el libro es diálogo, diálogo. Y creo que una introducción también le haría mucho bien. Es igual que el primer libro. Este primer libro tampoco tiene introducción, tampoco tiene índice y no tiene, digamos, una división temática de las diversas temáticas que van abordando. Creo que sería interesante si hubiera una segunda o siguiente edición, y esto Alejandra lo sabe muy bien, ponerle subtítulos, temas, diríamos así. Pero bueno, veamos entonces qué es lo que nos plantea en este libro Paulo Freire y Antonio Faúndez en torno a la pedagogía de la pregunta. Hay varias partes de donde podemos partir. ¿Cuál es la idea central que están planteando tanto Paulo Freire como Antonio Faúndez? Que la pregunta es la base del conocimiento. Y esto es fundamental para todos los que hacemos educación o queremos hacer educación. La pregunta es el punto de partida fundamental, es la base, es el fundamento de todo proceso educativo. Esto es importante decirlo, aunque parezca algo obvio, que lo es, pero en esta práctica educativa no es obvio. De hecho, el conjunto de la práctica educativa en la escuela, el colegio, la universidad, no es en base a preguntas, es en base a respuestas. Y respuestas además que las da el profesor y exige autoritariamente que los estudiantes repitan. Está prohibida la pregunta en el ámbito educativo. La pregunta en el ámbito educativo se vuelve subversiva. Entonces, está la base de la educación, que es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar los que hacemos educación? Enseñar a preguntar. Ahora, ¿cuál es la base de esta enseñanza y aprendizaje de la pregunta? Es algo obvio, que por tan obvio no lo tomamos en cuenta. Y es la actitud de un niño. Los que hemos sido papás, y ahora en mi condición de abuelo, podemos rápidamente recordar cuál es la actitud de un niño. Es la curiosidad. Y recuerden aquí a los grandes, a los clásicos de la filosofía, Platón, Aristóteles, el propio Sócrates, maestro de Platón, decía que la curiosidad es la base de la ciencia, es la base de la filosofía. ¿Qué es la curiosidad? Es el querer saber. Y por tanto, la pregunta básica que se plantea a un niño, recuerden, es siempre el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjense que en gran medida, ya sea en nuestra condición de padre de familia o abuelos o educadores, casi siempre ahogamos el porqué de los niños o respondemos de una manera torpe. No siempre atendemos, no con la, ¿cómo diríamos pues? No como un niño espera que le respondamos. Eludimos responder las preguntas básicas de un niño, de una niña. Y esa es la base en realidad de un proceso educativo que debiera empezar en la casa, con los padres, con los mayores, con los hermanos mayores, con los abuelos, etc. Entonces, primer dato importante de la pedagogía de la pregunta es la base de la educación, la base de todo proceso educativo. Segunda dimensión, y solo voy a señalar 3, de por qué la pregunta es fundamental. Por cuanto, y en el libro, Paulo Freire y Antonio Faúndez van relatando varias experiencias de su propia vida como educadores y también como políticos, político-pedagógico, pedagógico-político, la importancia de la pregunta, no solo en el ámbito educativo, sino también en la vida, diríamos, de militancia, para dar cuenta real de por qué militamos, por qué estamos a favor de determinadas causas, por qué nos organizamos. Justamente la pregunta ahí es básica, la pregunta es fundamental. ¿Por qué luchamos? ¿Para qué luchamos? ¿Contra qué luchamos? ¿Cómo luchamos? Todo este conjunto de ámbitos que tiene que ver con la vida de un militante y de una militante, tiene que ver justamente con la pregunta.
De lo contrario, y lo dice de una manera muy interesante, tanto Paulo Freire como Antonio Faúndez en varios pasajes del libro, lo que hacemos, si no fundamentamos nuestro quehacer político, pedagógico en la pregunta, lo que hacemos es autoritarismo, lo que hacemos es domesticar, lo que hacemos es educación bancaria, que lamentablemente es lo común en nuestras escuelas, colegios, universidades e incluso, reitero, en la propia casa. Entonces, la vida militante, la vida, el compromiso con una causa social, política, etcétera, supone también cultivar la pregunta. Eso recordará quizás los que han sido, los y las que han sido militantes, sobre todo en la década del 70, un ejercicio básico que teníamos en la vida de la militancia política, la crítica y la autocrítica, que lamentablemente ahora se ha perdido. Pero ese es un ejercicio básico, la crítica y la autocrítica. Preguntarnos siempre por qué, por qué, por qué. Esta debería ser la base de nuestra actuación militante. Tercera y última consecuencia, hay más en el libro. Les invito muy cordialmente a leer el libro, es realmente maravilloso. Este y los demás libros hablados son realmente una maravilla para leerlos. Una tercera dimensión, decía, de la pedagogía de la pregunta, tiene que ver con el conocimiento. Y si hablamos de conocimiento, hablamos de la investigación. Paulo Freire y Antonio Faúndez van hablando varias veces del trabajo de tesis que han tenido con sus estudiantes, sobre todo Antonio Faúndez, que ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Chile. La importancia entonces de cómo desarrollamos procesos de investigación, por tanto, procesos de conocimiento. Por supuesto, investigación que no nos lleve al conocimiento no es investigación, ¿no es cierto? Pero ¿cómo empieza este proceso de investigación? Recordemos, los que hemos pasado por el calvario de la universidad, la idea del problema, la hipótesis, las variables y demás vainas, ¿no es cierto? Disculpen por lo de vaina. Es que es un ejercicio tan inútil al que nos someten, tan rutinario, tan burocrático, nos va a decir Paulo Freire, que en verdad ahogan las preguntas, ¿no? Pero ¿cómo se inicia un proceso de investigación? Precisamente con preguntas. Cuando nos preguntamos acerca de una realidad, acerca de una experiencia, acerca de una problemática, ¿por qué ocurre esta problemática? ¿A qué se debe esta problemática? ¿Cuáles son las causas de esta problemática? ¿Cómo resolvemos esta problemática? ¿Qué respuestas podemos ofrecer? Las que fueren. Lo importante es la formulación de preguntas. Es el inicio del verdadero proceso de investigación y, por tanto, del verdadero proceso de conocimiento que vivimos, como habíamos dicho hace un momento. Entonces, por este conjunto de razones, vean ustedes que la pedagogía de la pregunta es fundamental en toda labor educativa y política, precisamente con el afán y el propósito de no solamente conocer la realidad, sino conocerla para transformarla en función de las perspectivas de igualdad, de justicia, de libertad, etcétera, que las masas oprimidas, las masas explotadas nos van mostrando a lo largo de su acción organizativa, de su acción movilizadora, etc. Finalmente, ¿qué conclusión podríamos obtener acerca de este proceso, de esta pedagogía de la pregunta? Considero que es fundamental para nuestros procesos educativos actuales, para ahora y para el futuro. Proceso educativo que no esté centrada, que no parta de la pregunta, no es proceso educativo, sino domesticación, es educación bancaria, es disciplinamiento Foucaultiano y es, por tanto, contrario a lo que debe ser una verdadera labor educativa, que es una labor liberadora, concientizadora. Y eso parte, reitero, fundamentalmente de la necesidad y yo diría el derecho a hacer preguntas. Aprender a hacer preguntas y como educadores enseñar a hacer preguntas, a cuestionarnos, por tanto, acerca de por qué vivimos como vivimos y qué es lo que perseguimos como ideal, como perspectiva de lucha, de movilización o de organización. Por estas razones creo que realmente la lectura de Paulo Freire a partir de este libro, Pedagogía de la Pregunta, es absolutamente pertinente para hoy, para el siglo XXI y por tanto para el futuro. Bien, esto es lo que quería comentarles muy rápidamente. Permítanme un punto. En este tema de las pedagogías, es importante que tengamos en cuenta otra vez, solo lo voy a nombrar, no voy a desarrollar, no hay tiempo, pero recordemos la primera pedagogía, pedagogía del oprimido. Esto es importante. Segundo, pedagogía de la esperanza.
que en realidad es un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Esto es un libro fundamental, Pedagogía de la Esperanza, porque Paulo Freire en este libro vuelve, digamos, a Pedagogía del Oprimido, responde a varios de los cuestionamientos, críticas que le han hecho a partir de Pedagogía del Oprimido. Pedagogía de la Esperanza, entonces, es un libro absolutamente fundamental. Un otro libro que también es muy importante en este tema de las pedagogías es, les decía, la primera sesión, Pedagogía de la Tolerancia. Este es un libro realmente interesante porque tiene que ver con una serie de ámbitos, con la vida democrática, con la vida ciudadana, con la participación, con la organización, etcétera, etcétera. Y luego los libros que nos ha recomendado Benito, ¿no es cierto? Y eso ¿dónde lo tengo? Pues no sé dónde lo he puesto. Después lo vamos a ver. Pero tiene que ver con pedagogía de la indignación y pedagogía de la autonomía, ¿no es cierto? Estas son al menos las pedagogías básicas en las que, no sé si básicas, las diversas pedagogías en las que Paulo Freire ha ido trabajando. Ese es un ejemplo más, además de los libros hablados, para ver cómo el pensamiento y la praxis de Paulo Freire es maravillosamente compleja. Y es en esa su complejidad e integralidad que debemos entender y asumir a Paulo Freire. Bien, muchas gracias, hermanos y hermanas. Ai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice.